porque no quisiste servir a Yahweh tu Elohim. En el capítulo 23 de Matías se registra lo que evidentemente es el último discurso público que Yahshua dio a la nación judía. Aquí están estas sorprendentes denuncias a los escribas y fariseos por su hipocresía. Al finalizar este discurso, Mashiach, mientras se volvía para salir del templo por última vez, dijo: pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran el reino del cielo a la gente, pues ni ustedes entran ni dejan pasar a los que quieren entrar. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como disfraz hacen largas oraciones, por eso recibirán una condena mayor. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren el mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo logran lo hacen 2 veces más dignos del Sheol que ustedes mismos, de la gehenna que ustedes mismos, perdón. Pobre de ustedes, guías ciegos, que dicen: si uno jura por el santuario no significa nada, pero si jura por el oro del santuario queda obligado. Necios y ciegos, ¿cuál es más importante, el oro o el santuario que santifica el oro? Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero han desatendido las cosas más importantes de la Torá, que son la justicia, la compasión y la fe. Estas cosas son las que hay que cumplir, aunque sin omitir aquellas. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la... está repetido, perdón. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian por fuera el vaso o el plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso para que también el exterior quede limpio. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque se parecen a los sepulcros blanqueados, que por fuera en verdad se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. Así también ustedes por fuera en verdad parecen justos delante de la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y violación de la Torá. Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la matanza de los profetas. Así dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Bueno, pues concluyan ustedes la obra de sus antepasados. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparán del juicio de la gehenna? Miren, yo les envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos los matarán y ejecutarán en maderos, y a otros los azotarán en sus sinagogas, y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que caiga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Ebel hasta la sangre de Zecaría, hijo de Berequía, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. En verdad les digo que todo esto recaerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Miren, su casa se les queda desierta, porque les digo que no volverán a verme hasta el día en que digan: bendito el que viene en el nombre del Adón. Y esto se cumpliría, ciertamente. Dice en Lucas, en el capítulo 21, cuando vean a Jerusalén asediada por ejércitos, sepan que ha llegado su destrucción. Entonces, los que estén en Judá huyan a los montes, los que estén en medio de la ciudad salgan, los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pobres de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días, porque habrá grande calamidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. A Jerusalén la pisotearán los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. La palabra aquí traducida como venganza es ekdikesis, ¿sí? También traducida en otras versiones como retribución o vindicación. Su correcto significado es juicio.
literalmente. En muchos lugares ha sido traducida como venganza, pero eso implica un espíritu que no corresponde a nuestro Elohim. Por ejemplo, tenemos, amados, no se vengan ustedes mismos, déjenlo todo a la ira divina, como está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh en Romanillén 12. Pero esto debería decir, amados, no se hagan justicia a ustedes mismos, déjenlo todo a la ira divina, porque está escrito, mía es la justicia o el juicio, yo pagaré, dice Yahweh. Todas las veces que se emplea esta palabra o el verbo de la cual deriva, puede y debe ser traducida como juicio, porque Yahweh no se venga como los hombres. Él establece justicia y juicio. Muchas de las traducciones son realizadas desde un punto de vista humano que humaniza la divinidad de Yahweh, rebajándolo a la altura de los hombres. La venganza es un acto que satisface al vengador en sus sentimientos, pero el juicio es un acto que satisface a todas las partes, porque restaura el equilibrio al establecer justicia. Y tiene que satisfacer a todas las partes, si no, no sirve. Yahweh no es hombre para tener sentimientos de venganza como la de los hombres, que solo busca la destrucción para satisfacer su ira. Lo que él busca es reequilibrar el universo consigo mismo. Pasaron unos 35 años después de que se pronunciaran estas palabras que leímos, un último tiempo de gracia dado para el arrepentimiento, y luego se derramó la ira. Cayó Jerusalén y grande fue su ruina. Terrible, incomparable como la guerra judía de la última época que terminó con el asedio y captura de Jerusalén por parte del general romano Tito. Se necesita una pluma mojada en fuego y en sangre para escribir la historia en sus verdaderos colores, los horrores que sucedieron en esos días. Los sufrimientos y miserias que se apoderaron de la nación judía en esa época son casi indescriptibles. El mismo registro de ellos es espantoso. Estamos en deuda con el historiador judío Flavio Josefo, sí, por muchos de estos detalles. El sitio de Jerusalén duró 5 meses. De marzo a septiembre del año 70. Durante esa fecha, 880 cadáveres fueron enterrados con cargo público o arrojados desde las murallas, sin contar los enterrados por sus amigos. Algunos decían que 600.000 de las personas más pobres habían perecido por necesidad, es decir, por hambre. Las mujeres cocinaban a sus propios hijos, ¿sí? Los mutilados e indefensos fueron asesinados a miles. Cuando el templo finalmente cayó, yacían amontonados como sacrificios alrededor del altar, y los escalones del templo corrían con arroyos de sangre que lavaban los cuerpos que yacían alrededor. Estas son descripciones de los historiadores. La matanza interior fue aún más terrible que el espectáculo desde afuera. Fue una matanza indiscriminada. El número de muertos superó al de los asesinos. Las tesorerías, con su riqueza en dinero, joyas, túnicas costosas, fueron totalmente destruidas. El valor del botín obtenido fue tan grande que el oro cayó en Siria a la mitad de su valor anterior. 1.100.000 vidas judías fueron sacrificadas en el asedio y captura de Jerusalén solamente en eso, en esa parte. Chorros de sangre humana apagaron los fuegos que destruyeron las casas de la ciudad, literalmente, y montones de cadáveres insepultos de los que habían muerto de hambre durante el asedio se escondieron de los soldados romanos y los inmensos tesoros del pueblo. Desde el 14 de abril, cuando comenzó el asedio, hasta el 1 de julio del 115, todas estas cosas fueron encontradas y fueron registradas para la historia. Sin embargo, el mismo Flavio Josefo defiende a los romanos e inculpa a la dirigencia judía de la terrible masacre final. Él no acusa a los romanos. Antes quiero contar los hechos de los amos y de los otros, sin mentir y sin lisonja, cómo fue destruido por las discordias grandes de los naturales, los cuales forzaron, juntamente con los tiranos grandes que se habían levantado, a que los romanos pusiesen fuego a todo y abrazasen el sacrosanto templo, teniendo todo el tiempo de la guerra misericordia grande del pobre pueblo, al cual era prohibido hacer lo que quería por aquellos rebeldes sediciosos, y aún muchas veces alargó su cerco más tiempo de lo que fuera necesario por no destruir la ciudad, solamente para que los que eran autores de tan grande guerra tuviesen tiempo para arrepentirse. Declararé después la crueldad de los tiranos que en Judea se levantaron contra sus mismos naturales, la humanidad y clemencia de los romanos con la gente extranjera. Cuántas veces Tito, deseando guardar la ciudad y conservar el templo, compelió a los rebeldes a buscar y pedir la paz y la concordia. Y cómo fue quemado finalmente el templo contra la voluntad de César.
Esto está en las guerras de los judíos de Flavio Josefo, que recomiendo leer porque todas estas partes de la guerra cuentan justamente cómo eran todas luchas interiores entre diferentes facciones de judíos de unas y otras creencias, saduceos, fariseos y todos en los cuales se estuvieron oponiendo. Entre ellos, los celotes jugaron un papel terrible en esta guerra y bueno, a causa de todas estas cosas vino lo inevitable, pero todo esto estuvo manejado justamente por el Padre. Él cerró los ojos de todos. La provincia romana de Judea, antes de la destrucción del templo, estuvo sacudida por muy intensas guerras civiles internas, muy intensas realmente. Aunque la excusa era levantarse en armas contra la opresión romana, la verdad es que sucedió que se mataron entre ellos en primer lugar, traicionándose unos a otros, provocando tanta guerra y masacre que resultó evidente que Roma los eliminaría. Por ser en sí mismo tan grande peligro para a toda paz, ¿no es cierto? Para todo tipo de paz eran un peligro para sí mismos también, completamente irracionales. Si las diferentes facciones se robaron unas a otras, se engañaron, levantaron falsas acusaciones unos contra otros. Pueden leer el libro. Y finalmente los idumeos, unidos a los celotes que traicionaron al resto del pueblo y masacraron al pueblo, realizaron esa gran masacre entre los judíos. Sucedió lo que tantas veces el Adón había dicho que sucedería entre los enemigos de Israel. Se mataron entre ellos mismos. Finalmente fueron totalmente destruidos por el ejército romano al mando de Tito, claro. Los idumeos a ninguno perdonaron, porque de su natural son estos muy crueles en dar la muerte. Recuerden quiénes son los idumeos, porque son los edomitas, son los descendientes de Saúl. Son los descendientes de Amalek. Muchos poniéndoles delante que eran sus parientes y rogándoles que tuviesen reverencia al templo común de todos, eran muertos. Cuando llegó el día, halláronse 8.500 hombres muertos. No se hartó con esto la ira de los idumeos. Antes volvieron sus manos y sus fuerzas contra la ciudad y robaban todas las cosas. Y al que acaso hallaban, luego lo mataban y hacían diligencia en buscar a los pontífices. Por esto se ocupaba la mayor parte y en la hora que los hallaban, luego eran despedazados. Más que pontífices, esta traducción del Google a veces son, bueno, no es del Google, sacerdotes, ¿no es cierto? Porque pontífices son los católicos, los sacerdotes. Sería, lo que estaban buscando eran a los sacerdotes, todos los sacerdotes que querían matar. Cuando los encontraban eran despedazados y poniéndose de pies encima de los cuerpos de estos muertos, se burlaban. Llegaron a mostrar su impía crueldad hasta echarlos sin sepultar. Vieras pues en tierra, desnudos, echados a los perros y a las fieras, los que poco antes estaban vestidos con las vestiduras sagradas. Esto sigue estando en el libro de Flavio Josefo de las guerras de los judíos. Estos acontecimientos fueron previos a la destrucción del templo, pero así sucedieron para cumplir lo que Yeshua predijo, acerca de que aquella generación sería lanzada al fuego de la gehenna. Cientos de miles de judíos fueron muertos y cuerpos quedaron sin sepultar en ese basurero. Y todos los sacerdotes también fueron asesinados. En todas estas guerras, en los muchos asedios por los que los romanos fueron haciendo caer ciudad tras ciudad, el hambre hizo su parte para cumplir también las más terribles de las profecías. Ciertamente, declara Yahweh, vendrán días en que este lugar no se llamará más Tofet, ni Valle de Ben Hinnom, sino Valle de la Matanza. En este lugar frustraré los planes de Yahudá y de Jerusalén. Los haré caer a espada delante de sus enemigos, en manos de los que buscan su vida, y daré sus cadáveres como comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra. Convertiré esta ciudad en objeto de horror y chifletas. Todo el que pase por ella quedará horrorizado y silbará por causa de todas sus plagas. Y le haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y se devorarán las carnes unos a otros a causa de las desesperadas estrecheces a las que serán reducidos por sus enemigos, que buscan sus vidas. Dice Yirmeyá en el capítulo 19. Después de la caída, los mercados del Imperio Romano se llenaron de esclavos judíos. Los anfiteatros estaban atestados de esta gente miserable, esto en los coliseos, en todo ese tipo de espectáculos, sí, se veían obligados a matarse unos a otros en circos romanos o lanzados a las fieras.
Era la costumbre romana y no sucedió solamente con los cristianos. En las malsanas minas, porque muchos terminaban trabajando en las minas, cientos, miles estaban condenados a trabajar duro hasta la muerte, porque para eso trabajaban. El que comenzaba a trabajar en las minas sabía que ya estaba muerto. La existencia política de la nación judía fue aniquilada. Solo 19 siglos más tarde, o sea, en nuestra época, volvería a ser reconocida como uno de los estados o reinos del mundo. Judea fue sentenciada a ser repartida entre extraños, la capital fue destruida, el templo demolido, el sumo sacerdocio enterrado en sus ruinas y la tribu real fue casi extinta.